Ave María Purísima, sin pecado concebida. En otro video hablamos del ejemplo de San Juan Nepomuceno y acerca de lo que nos puede enseñar del sacramento de la confesión. Entonces vale la pena resaltar algunos elementos que a lo mejor habíamos olvidado de cómo debemos de confesar bien, porque he notado que hay mucha confusión y hay muchos que no saben aprovechar. Debemos de recordar de que podemos recibir más o menos gracia de una confesión dependiendo de las disposiciones con que venimos, ¿no? Y si cumplimos con todo lo que el sacramento requiere. Yo, por ejemplo, ha pasado que personas me preguntan antes de la misa, Padre, me confiesa rápido. Y les digo, yo no hago confesiones rápidas, hago confesiones buenas, porque así podemos aprovechar al máximo la gracia de Dios, la bondad de Dios que viene a través de este sacramento, ¿no? Entonces, este pequeño video puede servir como un repaso para todos y también para los niños en su preparación para su primera comunión y primera confesión. Entonces, para recordarles que la Iglesia enseña que hay 5 pasos que debemos de cumplir para hacer una buena confesión. Entonces, quiero ir comentando estos brevemente. ¿Okay? Entonces, el examen de conciencia. Okay. Es la preparación, es recordar lo que hemos hecho, lo que necesitamos confesar y hacer las distinciones necesarias, porque tú debes de tener generalmente una idea más o menos de cuáles pecados son graves y cuáles son veniales. Recordando que tenemos obligación de confesar todos los pecados graves y una invitación a confesar los pecados veniales, pero no hay obligación. Pero con los pecados graves también necesitamos confesarlos según su número de veces que los hemos cometido y lo que es exactamente, incluyendo circunstancias que pueden cambiar la gravedad, por ejemplo, sin decir de más, ¿no? Luego podemos mencionar lo que dice Santo Tomás acerca de las cualidades de una buena confesión y entre ellas es brevedad, ¿no? Ser conciso en la confesión. No necesitamos contar toda la historia, solo lo necesario. ¿Okay? Pero sería una falta de respeto normalmente, sin una necesidad grave de venir a confesarnos sin haber hecho el examen de conciencia, ¿no? Segundo, habiendo hecho el examen, necesitamos tener dolor por los pecados. Es decir, sentimos, o reconocemos por lo menos, debo de distinguir, porque a veces nos sentimos, pero sabemos que lo que hemos hecho es mal. Y hay una distinción. ¿Okay? El dolor no siempre es en los sentimientos, pero es reconocer el mal que hemos hecho. Y lo que sigue naturalmente de eso es el propósito de enmienda. Es decir, voy a aplicar los medios necesarios para no volver a hacer eso. ¿Okay? Dicen que el propósito tiene que ser firme y concreto. Muchos olvidamos eso, porque podemos ir a confesar y decir, sería bueno no pecar, pero no voy a hacer nada para cambiar. Entonces también arriesgamos a hacer una confesión sacrílega si no concentramos en eso. Y en cuanto a los pecados veniales, solamente debemos de confesar ellos, los pecados veniales por los cuales tenemos realmente un propósito firme y concreto de enmienda. ¿Okay? No podemos confesar embriagarnos, ¿no? Si tenemos en la casa o ser alcohólico o soler embriagarnos, si no vamos a tirar el alcohol, ¿no? Que es ocasión de pecado para esa persona. ¿Okay? Confesión de boca, creo que en otro video habíamos mencionado eso, que la manera normal
es confesar con boca, en palabras, presencialmente. ¿Okay? Solo podemos escribir, por ejemplo, si la persona no puede hablar, sería una excepción, ¿no? Para alguien sordo-mudo, por ejemplo. Pero tenemos que expresar con la boca y es parte de la humillación, porque cuando pecamos decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y cuando confesamos estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios, aunque nos pesa, nos duele, en lugar de lo que preferimos hacer nosotros. Y cumplir la penitencia, ¿okay? Y la intención por lo menos, que no hace inválida la confesión si olvidamos cumplir la penitencia, pero tiene tanto valor la penitencia, ¿no? Para borrar las huellas del pecado y pagar la deuda temporal para los pecados, que debemos de hacerlo en el momento, no esperar y arriesgar, olvidar y perder una oportunidad tan importante. ¿Okay? Entonces, son los pasos, ¿okay? Y bueno, hay mucho más que podemos decir, ¿okay? Pero yo quiero animarles a enfocarse en estos pasos para hacer mejores confesiones, no confesiones rutinarias, sino confesiones que producen santidad, que progreso en santidad. Y como parte de eso, quiero señalar una diferencia, ¿no? Porque he notado que es muy común rezar un acto de contrición, o a veces, pues no rezan el acto de contrición, pero normalmente hay dos maneras, ¿no? A veces la persona puede entrar en el confesionario y decir el yo pecador, ¿no? Para expresar todos esos sentimientos, ¿no? Al principio. O a veces el padre pregunta, o debe de preguntar, que reces el acto de contrición, porque él como juez en el confesionario, y si es, teológicamente hablando, es juez, tiene que juzgar si tienes las disposiciones necesarias para recibir la absolución. ¿Okay? Entonces es contrición, propósito de enmienda, haber hecho una confesión íntegra, etc. ¿Okay? Por eso rezas el acto de contrición. Entonces, la oración debe de contener todos esos elementos, pero el problema es que hay cosas que son muy comunes. O la gente no se acostumbra a rezar el acto de contrición. ¿Okay? Y a veces ni lo saben. Y cuando lo saben, muchos rezan una versión muy corta que no es tan adecuada. Y esa es esta versión aquí abajo, en la pantalla. ¿Okay? Y de hecho, esta versión es aún más larga que a veces la gente reza. Que Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. ¿Okay? Por lo menos aquí menciona porque eres infinitamente bueno. A veces ni dice eso, pero es como el motivo de por qué confesamos. Es importante, porque nos arrepentimos. Pero lo que es deficiente aquí es que la segunda frase, dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Muy bien, sí, necesitamos su gracia para no ofenderle, pero ¿qué pongo de mi parte? Yo necesito contribuir y expresar mi esfuerzo. Entonces, aquí en esta versión, y hay muchas versiones, aún más largas, ¿no? Pero aquí más o menos incluye lo que debe de contener. El Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y Padre redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita. ¿Okay? Entonces, Dios merece todo nuestro amor y el pecado es tan horrible porque Él es el bien infinito. Punto. No porque nos da cosas, sino porque quién eres. Sin embargo, reconocemos, aquí también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Sabiendo que es difícil a veces conseguir ese arrepentimiento perfecto que solo reconoce los derechos de Dios y por eso queremos confesar. En el sacramento de confesión basta tener este arrepentimiento imperfecto.
¿ok? Sabiendo que Dios nos puede castigar, ¿ok? Que habíamos mencionado antes, ¿no? No tendría sentido esta oración si no fuera posible que Dios nos castigue. Entonces, si Dios nos castiga en el mundo, pero también eternamente en el infierno si no nos arrepentimos. ¿Okay? Entonces, eso es motivo suficiente en el confesionario, en el sacramento de la confesión. Fuera de la confesión es posible conseguir su perdón, ¿okay? Pero solamente con un acto de contrición perfecto. ¿Qué significa? Que no hay nada de motivo egoísta en nuestro arrepentimiento. Solo nos confesamos porque hemos ofendido a Dios sin preocuparnos por cómo nos afecta. Muy difícil tener certeza de eso. Qué bueno que tenemos el sacramento. Y luego, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente. ¿Okay? Tan importante eso, que la otra versión no dice, es como echando toda la responsabilidad de Dios. Dios, ayúdame. Sí, Dios nos ayudará, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces aquí tenemos que decir, propongo firmemente, nunca más pecar, que es imposible sin la ayuda de Dios, pero queremos hacerlo, entonces lo proponemos. ¿Okay? Confesarme que estamos haciendo, ¿okay? Y cumplir la penitencia como signo de que queremos tomar la medicina que recibimos en la confesión para ser realmente sanados de nuestra inclinación a ofender a Dios. ¿Okay? Bueno, hay mucho más que podemos seguir diciendo sobre la confesión, ¿okay? Pero lo guardamos para otro video. Espero que haya sido útil, ¿okay? Y que puedan empezar a aplicar estos consejos en sus confesiones. Dios los bendiga.